Es para nosotros de mucha alegría poder hacer este tipo de eventos que lo que hacen es enriquecer la labor académica de poder llegar al objetivo de nosotros, que es que los alumnos logren las competencias con los diversos medios que tenemos. Uno de ellos precisamente es a través de estas charlas que docentes emblemáticos, como es en este caso nuestro directo colega Mario Alfaro. ¿Las Big Four? Sí, en algunos países estamos dentro de la Big Four. En algunos países sí, o sea, realmente la escalada de este joven profesional que no solamente alcanza los niveles de profesionalismo expectante que tenemos todos, sino también como persona. Y eso es lo importante. Recuerden que aquí se forman personas con profesión, no solamente profesionales, sino personas con profesión. Hemos podido tener el mailing del currículum de Mario. Si fueras tan amable, Cris, de volverlo a colocar dentro de la carrera que ha seguido Mario, que siempre ha ido en ascenso, ha tenido especializaciones en la Pontificia Universidad Católica en temas de normas internacionales de información financiera, que precisamente le dan ese liderazgo. Él estaba en preparación, está todavía en preparación de un libro sobre ese tema, pero es que este tema avanza tanto que yo supongo que lo vas cambiando y nunca tienes un corte. Hay que ver de qué manera se hace ese corte, estimado Mario. Él tiene estudios en la PUC, como les decía hace unos momentos, en la ESAN, en la Universidad San Martín de Porres, donde está siguiendo sus estudios en sí ya próximos, es candidato a magíster, en la Universidad Ricardo Palma con las especializaciones. También tiene estudios y es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín. Podemos decir que no solamente se presenta como contador, sino también como bachiller o egresado de Derecho. Su máster de especialización es, tu maestría es en finanzas, en mercados financieros y riesgos. Y también esto te llevó a España, ¿ya llegaste a ir a España? Todavía. Estoy esperando. El curso de especialización allá, bueno, con esto de la pandemia. Ahora, algo muy importante que yo resalto es que él no solamente es que vea el tema tributario de auditoría, porque su especialidad es auditoría y la línea tributaria, sino que ve también la línea de finanzas. Y antes de que empecemos, ¿por qué la línea de finanzas, Mario? Porque siempre para poder entender las normas, porque las normas, si bien es cierto, es una parte textual, ¿no? En algunos casos debemos conocer temas financieros, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, pesada. Claro, en los últimos tiempos me he dedicado un poco a ahondar, porque obviamente tenía los cursos que llevamos normalmente en la especialización o incluso en la maestría, pero faltaba algo, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos me he dedicado un poco más a ver el tema de finanzas. Justo acabo también de terminar en Centro un curso en finanzas corporativas, ¿no? Porque va de la mano, ¿no? Cuando hablamos de NIF, tenemos que hablar necesariamente de temas financieros, ¿no? Entonces, van muy, muy ligados. Anotemos eso, queridos estudiantes, anotemos eso. Eso es estrategia. No siempre uno estudia necesariamente la misma línea, sino que a veces tienes que diversificar para entender aquella que te gusta. ¿Ok? Muy bien. Él es gerente, como les decía, de auditoría, con más de 15 años de experiencia, miembro del Comité Técnico de Auditoría y Normas Internacionales de Información Financiera en BDO Perú, y miembro del Comité Técnico de Normas Internacionales de Información Financiera de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Es decir, ya estás en líderes institucionales.
Eso es muy bueno. No sé cómo te das el tiempo. No sé cómo te das el tiempo. Aplaudo porque también yo diría que sus más grandes logros es tener 3 preciosas hijas. Y yo cuento eso como los más grandes logros que tiene este excelente ser humano, este profesional, que es el que esta tarde nos va a dar la charla. No quiero ocupar más su tiempo. Por favor, deleítanos con la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss, por esas palabras. Buenas tardes con todos aquí presentes, colegas y alumnos en especial. Bueno, agradecer la invitación que me hizo llegar la profesora Gloria junto con Percy, Milagros y David, ¿no? Para estar presentes con ustedes en esta tarde, ¿no? Para hablar un poco de los cambios, ¿no? Y tiene razón lo que comentaba justo Miss Gloria al inicio, ¿no? Este libro que lo tengo ahí desde hace un par de años elaborando, a veces es difícil porque, como les comento a veces a los chicos de los cursos de NIF o de estados financieros, todos los años las normas cambian, ¿no? Entonces todos los años hay una revisión que se hace, hay modificaciones, hay agregados, eliminación o derogación de normas, creación de otras. Entonces a veces es un poco complejo, a veces incluso hasta cuesta ir entendiendo una norma, la estás entendiendo y pum, ya te salió la modificación o ya te salió otra norma que la cambia o la modifica o que complementa. Entonces es un tema muy cambiante, ¿no? Como también no son las normas tributarias, ¿no? Justo el día de hoy han salido una serie de normas, ¿no? Decretos de urgencia, ¿no? Un poco orientados a ayudar al sector económico y a esa famosa reactivación que necesitamos y que tenemos que tener de vista para llegar de una u otra manera a nuestro bicentenario. Bien, permítanme compartirles, he traído este slide. Aquí está, ok. Este slide donde obviamente voy a comentarles algunos cambios, ¿no?, que han habido en las normas. Todos los días, bueno, todos los días no, todos los meses por lo general siempre hay cambios, ¿no? Justo ahí les he agregado un par de slides más porque justo hoy día han salido o se han publicado 2 normas a nivel de IASB, ¿no?, que de una u otra forma esperamos pues que se aprueben lo más pronto posible, ¿no? Bueno, indicar que las posiciones que yo pueda vertir en esta tarde lo hago en este caso a nombre de Mario Alfaro y no en representación de las instituciones y de la firma a la cual represento, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre estas normas, estas enmiendas, ¿no? Un paquete importante y significativo de estas normas o de estas enmiendas a las normas se dio en mayo del 2020, ¿no? Entre ellas tenemos la NIF 3, la combinación de negocios, una actualización con respecto al marco conceptual, un tema de los costos de cumplimiento en los contratos onerosos, que lo encontramos en la NIF 37, provisiones activos contingentes y pasivos contingentes, y luego un tema que se ha dado en la NIF 16. Aquí, digamos así, un poco, si lo traemos a nuestra realidad peruana, la norma ha alineado un poco ciertos conceptos o ciertos costos al tema tributario. Recordemos que el IASB es un ente internacional, ¿no?, y que obviamente se emiten normas para diversos países. Su objetivo nunca está orientado a temas tributarios porque cada país tiene su propia legislación, ¿ok? Y el otro tema es las mejoras anuales que se han dado a las normas, entre las cuales tenemos unas modificaciones que se han hecho a la NIF 1, cuando se adopta por primera vez NIF, a la NIF 9, instrumentos financieros. Pienso yo la más importante, la que ha estado más de moda en los últimos meses, es el tema que se ha dado con respecto a la NIF 16, a los arrendamientos y el incentivo para el mismo, ¿no? Y un cambio mínimo que se ha dado al tema de la NIF 41, agricultura, respecto a la determinación del valor razonable para determinados flujos, ¿no? Bien, empezamos. Estas enmiendas a la NIF 3, como les comentaba, simplemente corrigen unas referencias que se hacían al marco conceptual. Como todos sabemos, el 1 de enero del 2020 entró en vigencia nuestro nuevo marco conceptual de las NIF, ¿no? El que teníamos, miren, desde la
época del año 89, con sus cambios que han habido durante todos esos años, ¿no? Pero el gran cambio se dio en mayo del 2018 y entró en vigencia el 1 de enero de 2020. Por tanto, ya tenemos un nuevo marco conceptual con unos criterios a tomar en consideración para ver qué consideramos activos y qué consideramos pasivos, ¿no? Ya no es la clasificación típica que teníamos o que de repente nos habían enseñado, ¿no? Años atrás, ¿no? Hay una clasificación, una modificación al respecto, y lo que ha hecho en las enmiendas en mayo justo es un poco alinear algunas de las normas a este nuevo marco conceptual. Y este alineamiento de normas, ¿no? Estuvieron dados por este tema de la NIF 13, combinaciones de negocio, y en la cual prohíbe, por ejemplo, que un adquiriente pueda reconocer activos contingentes en una combinación de negocios, ¿no? Como todos sabemos, la NIF 37, que nos habla de provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, precisa claramente que ningún activo contingente debe reconocerse en los estados financieros, ¿no? Deberían o deben en este caso incluso revelarse, pero no registrarse. Entonces, cuando se hacía una combinación de negocios, ¿no? Llámese fusión, escisión, cualquier cosa, ¿no? Fusión por adquisición, siempre como que quedó la duda de que si podía yo considerar esos activos contingentes en un proceso de combinación. Lo que ha hecho esta enmienda es simplemente dejar en claro de que no se puede hacer. Si por ahí había quedado la duda, no, con esta norma lo que se está haciendo es simplemente dejar en claro, o con esta enmienda, perdón, dejar en claro de que no se puede reconocer ningún tipo de activo contingente, tal y como lo precisa la NIC 37, ¿no? Y también el tema de que sí se pueda reconocer o aplicar en este caso, por ejemplo, la CINIF 21, que entró en vigencia también en el 2019 respecto al tema de gravámenes, ¿no? Para identificar activos pasivos contingentes y gravámenes asumidos en una combinación de negocios. Es un cambio más que todo de aclarar algunos puntos respecto a esta norma, ¿no? Otro de los cambios que se dio estuvo dado o asociados al tema de la NIC 37, ¿no? Pasivos contingentes, activos contingentes y provisiones, ¿no? Y estuvo enfocado en el tema de los contratos onerosos, ¿no? ¿Qué es un contrato oneroso, no? Es aquel en que los costos inevitables para poder hacer frente a esa obligación conlleva a que se excedan los beneficios económicos que yo puedo recibir del mismo, ¿no? Lo que hizo la norma en este caso incorporó un párrafo que fue el párrafo 68A, en el cual establece determinados costos que tienen relación con este cumplimiento de este contrato, ¿no? Como por ejemplo costos directos, mano de obra, materiales, costos subcontratistas, ¿no? Y otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento, como por ejemplo la depreciación de activos, ¿no? Para que un poco puedan entender esto, mejor lo vemos de manera práctica, ¿no? Por ejemplo, una compañía que celebra servicios profesionales, ¿no? Con un cliente para brindar un servicio que en general le va a generar un beneficio de 250.000 soles y que, de acuerdo a NIF 15, está haciendo frente a dos obligaciones de desempeño plenamente identificadas, que son A y B, con precios de venta independientes, también haciendo referencia a lo que es NIF 15, ¿no? Por 100.000 y 150.000 respectivamente, ¿no? Los costos de estimar o los costos de cumplir con este servicio al que me he comprometido son de 75.000 para uno y de 120.000 para otro. Como vemos, nos deja cierto margen de ganancia en cada uno de ellos, ¿no? Tal y como lo he indicado, estas obligaciones cumplen los requisitos de la NIF 15, ¿no? Para que se reconozca el ingreso a lo largo del tiempo, a medida que se van prestando los servicios, y la compañía mide este progreso hacia la finalización del mismo aplicando el método de input cost método, ¿no? El costo incurrido, ¿no? Al final del año 1 se entiende que los costos incurridos, ¿no? Son los siguientes, ¿no? Para el servicio A es de 30.000, para el servicio B es 40.000, ¿no? Con lo cual me queda, por ejemplo, ¿no? Acá están el costo por incurrir estimado, ¿no? De 40 y 160, ¿no?
como veo yo, en el costo del producto, perdón, del servicio A, el costo total que tengo es de 70.000, o el costo que espero incurrir de 70.000, ¿no? Un ajuste al que tenía planificado, y para el de 200.000, ¿no? 120 que tenía identificado. Entonces, en este caso, en el servicio B, ya no me va a generar la utilidad que tenía prevista. En este caso, va a haber una, entre comillas, una pérdida. Pero yo necesariamente tengo que cumplir con esa obligación porque me he comprometido a ello. Entonces, ¿qué tengo? ¿No? Los importes reconocidos en el resultado del ejercicio 1, ¿no? Antes de considerar esta famosa provisión por contrato oneroso, sería como sigue, ¿no? 30 de costo incurrido, ¿no? Sobre el costo total por los 100.000 que me he comprometido a reconocer como ingreso por la obligación de desempeño 1. Y en el caso de la obligación de desempeño 2, los 40.000 de costo incurrido, entre el costo total determino el margen y se lo aplico al ingreso que van a ser los 150.000, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el total de ingresos es de 72.000 versus el total de costo incurrido, 30 más 40, de 70, lo cual me deja un margen de ganancia, ¿no? Pero debido a que el contrato al cierre del ejercicio se considera una pérdida total, porque voy a tener una pérdida total, ahí creo que aquí está. Entonces, como hay una pérdida total en este caso de 20.000, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Simplemente reconozco que por la NIC 37 este contrato se convierte en un contrato oneroso porque van a ser mal los costos, entre comillas, que el ingreso o beneficio que voy a generar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reconocer en el resultado del ejercicio, ¿no? Estos costos, ¿no? ¿A través de qué? A través del reconocimiento de una provisión, ¿no? De 22.000, que serían los 20.000 respecto al tema de la pérdida total, ¿no? Más estos 2.000 que voy a ir reconociendo conforme se van prestando. Es un poco lo que ha hecho la norma al aclarar o esta enmienda que recién, esto va a entrar en vigencia recién el 1 de enero de 2022, pero que se puede aplicar de manera anticipada en este ejercicio 2021. Luego, otro de los cambios, ha habido una modificación a la NIC 16, como lo expliqué al inicio de la exposición. Nosotros, desde nuestro punto de vista, siempre haciendo la comparación con la parte tributaria, tenemos diferencias, ¿no? Desde el punto inicial, desde el momento inicial o del reconocimiento inicial de una propiedad, planta, equipo, tenemos diferencias con lo tributario. Partiendo que, por ejemplo, la estimación del costo de desmantelamiento no me lo permite la norma tributaria, los intereses tampoco, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos que, digamos, sí los tenemos claramente definidos o marcados. Pero dentro de la NIC 16 permitía, por ejemplo, que cuando yo estaba haciendo la prueba de una máquina, ¿no? Para que funcione adecuadamente, ¿no? O hasta dejarlo en el punto de que la gerencia pueda hacer uso de ello, como lo dice la norma, yo podía incurrir en costos de comprobación, ¿no? Y la norma hasta este año 2021 me va a permitir que estos costos de comprobación, ¿no? Obviamente después de deducir los ingresos que me podría generar, los puedo conformar o los puedo formar parte del costo inicial de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Eso es lo que nos decía la NIC 16. Lo que ha hecho esta modificación que se dio el año pasado y que entra también en vigencia el 1 de enero de 2022 es simplemente no. Estos costos de comprobación de que el activo pueda funcionar de manera adecuada o de la forma prevista para la gerencia no van a formar parte del costo del activo, sino que se tienen que reconocer como un ingreso como tal, ¿no? Y su costo de comprobación como una parte del resultado del ejercicio, ¿no?
es lo que ha hecho la precisión, la norma, y como repito, por ejemplo, era uno de los conceptos con los cuales generaba diferencias con las bases tributarias, ¿no? Y obviamente al eliminarse esto a partir del 1 de enero del 2022, lo que va a pasar es que como que estamos nuevamente alineando o la norma contable, si lo queremos enfocar aquí a Perú, ¿no? Se está alineando algunos conceptos tributarios. Pero ojo, no es que el IASB esté pensando en SUNAT. Recuerden, el IASB es un ente internacional y emite normas para todos los países, ¿no? Sino que justo para temas locales ha coincidido que uno de los conceptos que generaba diferencias con las normas tributarias, pues ya no lo va a haber, ¿no? A partir del 1 de enero del 2022, ¿no? Aquí está justo lo que se ha incluido este párrafo 20A, ¿no? Y en el cual dice que ahora pues esos costos lo vamos a tener que medir por la NIF 2 inventarios y los ingresos obviamente por incluso analizarlos si quedan dentro del ámbito de aplicación de la NIF 15 de ingresos como tales, ¿no? Como les precisaba, esto obviamente entra en vigencia el 1 de enero de 2022, pero repito, no el hecho de que entren en el 2022 quiere decir que van a ser vigentes a partir de ese momento, ¿no? Se pueden aplicar de manera anticipada si la gerencia así lo define o así lo decide, ¿no? Pero obviamente previa revelación de este hecho en sus estados financieros. Otro de los puntos que se consideró también en estas mejoras que se han hecho a las normas del ciclo 2018-2020 está referido a la NIF 1, a la NIF 9, a la NIF 16 y a la NIF 41, ¿no? En lo que respecta a la NIF 1, adopción por primera vez de NIF, cuando una empresa decide por primera vez adoptar NIF, ¿no? El problema que ocurre es qué pasa si yo, matriz, ¿no? Estoy bajo NIF, la gran mayoría de mis subsidiarias está bajo NIF, pero una de ellas, ¿no? El patito feo no lo está, aplica sus principios locales, ¿ok? Y ojo con la terminología, yo digo aplican principios locales o principios corporativos porque no ni siquiera puedo decir aplican principios de contabilidad generalmente aceptados, porque en el Perú los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo al 223 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Y en la resolución 01398 del Consejo Normativo de Contabilidad, son nada más y nada menos que las NIF. Entonces no puedo decir principios de contabilidad, simplemente diré principios corporativos o principios locales de la empresa. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando yo, matriz, ¿no? Obviamente tengo que controlar y voy a consolidar, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta subsidiaria no está, digamos, aplicando las normas contables? ¿Qué va a pasar al momento de consolidar, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es crear una enmienda, ¿no? Haciendo uso de una exención en la cual cualquier diferencia de estas conversión por operaciones en extranjeros, ¿no? Y que obviamente puedan distorsionar o puedan generar algún tipo de diferencia en la matriz o en la que consolida respecto a la aplicación de normas contables, ¿no? Lo que va a hacer es que se tiene que determinar y medir esas diferencias, ¿no? Y obviamente hacer los ajustes respectivos como si esa empresa se hubiera adecuado a NIF, ¿no? Entonces, porque recuerda, como estoy consolidando yo los estados financieros de todas mis subsidiarias, obviamente todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Si alguna de ellas no lo está, lo que me permite esta norma, lo que me hace esta norma es, oye, determina los ajustes que hubieran correspondido de llevar estos valores en libros de esta subsidiaria que no está bajo NIF, como si lo estuviera, como si estuviera adecuada a NIF, ¿no? Y que obviamente puedas determinar ese efecto en tus estados financieros como matriz consolidante. Esto, como repito, también entra en vigencia el 1 de enero de 2022, pero se puede aplicar en este 2021. Otro cambio que se ha dado está referido al tema de la NIF 9, instrumentos financieros, y básicamente la baja en pasivos, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué pasa si ustedes tienen un préstamo con el banco de 1 millón de soles y ¿no? Que justo lo contrataron el 2 de enero del 2020, ¿no? Y justo viene la pandemia, ¿no? Y obviamente lo que le dicen al banco es, mira, ¿sabes qué, banco?
Llegó marzo, nos mandaron todos a confinamiento, ¿no? Banco, no te voy a poder pagar porque han cerrado mi negocio, ¿no? Yo estaba en la fase, yo estoy en la fase 4, qué sé yo, ¿no? Y renegocian la deuda con el banco, ¿no? Te condona algunos meses, te da periodos de gracia, te hace que te reduce la cuota en algunos meses y en otros te los incrementa, te cambia la tasa, ¿no? La pregunta es, ¿qué hago? Obviamente ustedes ya registraron el 2 de enero su obligación financiera con el banco, ¿no? ¿Qué hacen bajo esta nueva renegociación que han hecho con la institución financiera, ¿no? ¿Dejan la deuda tal como está y simplemente cuando llegue el momento de hacer el pago ahí van a hacer los ajustes? ¿O qué es lo que harían ustedes normalmente? ¿O qué es lo que hacen, mejor dicho, en la práctica, ¿no? ¿Dejan la deuda tal como estaba al inicio, ¿no? ¿La modifican cuando van a hacer el pago recién? ¿O cuando renegocian el contrato hacen algún ajuste en los estados financieros? ¿Qué normalmente hacen? Vamos, chicos. A ver. Por ahí veo algunos, Andrés. Ahí está Brigitte. ¿No? Edgar. Bueno, algunos de los... Yanela. Algunos canciones, bueno, mis alumnos, ¿no? Los conozco por los apellidos. Luren. Ahí está. A ver, ¿querían ustedes en sus estados financieros? ¿Lo dejan tal cual? ¿Hacen algún ajuste o recién hacen el ajuste cuando van a pagar la deuda? O cuando van a empezar a repagar la deuda. ¿Qué harían? Cuando recién van a pagar. Ok. Liliana, ahí está, Liliana también, Liliana Miranda. Realizar ajustes. Exacto. Hay que realizar ajustes. Y para eso, la norma, no la norma NIF 9 que está vigente del 1 de 2018, sino la norma que está, incluso la NIC 39 ya establecía este famoso test del 10%, ¿no? Para que tú puedas dar de baja o modificar un pasivo financiero, necesariamente tienes que hacer la prueba del test del 10%, ¿okay? Obligatoriamente. ¿Qué consiste esta famosa prueba del test del 10%? Lo vamos a ver en un momento, ¿no? Lo que sí hizo el ANIF 9, lo que sí hizo el IASB en el cambio que ha habido en mayo, de 2020, simplemente es que se consideren ciertos conceptos, ¿no? para poder aplicar esta prueba del test del 10%. Digamos así, es como el árbol de decisiones a seguir, ¿no? Para poder ver si modifico mi pasivo, o le tengo que dar de baja, ¿no? Y registrar un nuevo pasivo. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Para ello tengo que traer a valor presente, ¿no? los flujos de efectivos revisados, ¿no? Y compararlos con el valor en libros que yo tengo, ¿no? Si yo traigo estos nuevos flujos o estas nuevas condiciones del contrato y lo comparo con el valor que tengo en libros, ¿no? Esta diferencia va a ser analizada bajo un porcentaje, ¿no? El 10%, el famoso test del 10%. Si ese test es menor al 10%, o si esa variación es menor al 10%, paso a analizar ya no factores cuantitativos, sino factores cualitativos, ¿no? Como por ejemplo, hubo cambio en la moneda, hubo cambio en la tasa, ¿no? Un cambio en algún indicador, ¿no? O si ha habido alguna introducción o eliminación de algún componente de conversión de instrumento de patrimonio, ¿no? Si adicional al 10%, le aplico estos factores cualitativos y esa variación fue menor del 10%, entonces estoy hablando frente a una modificación que no es sustancial y obviamente tiene un tratamiento en mis estados financieros. Pero si ya desde el modelo cuantitativo esa variación entre mi valor en libros y mi nuevo flujo es mayor al 10%, estoy frente a una modificación sustancial. ¿Y qué es lo que me dice la norma? Bueno, tienes que dar de baja al pasivo antiguo
y reconocer el nuevo pasivo financiero. Para que se entienda, esto mejor lo vemos en un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, la entidad A es una minorista, obtuvo un préstamo con un banco, ¿no? Con los siguientes términos, ¿no? Le pidió prestado 1 millón, este préstamo vencía, se lo pidió, perdón, el 1 de abril de 2019. Vencía el 31 de marzo de 2024, o sea, 5 años. La tasa de interés es de una tasa fija del 9%, pagado semestralmente, ¿no? Y los costos legales de este financiamiento era de 100.000 soles, ¿no? Que es lo que normalmente se le conoce como costo de transacción, ¿no? Y la norma me dice que en el momento inicial mi pasivo financiero se registra al valor razonable menos los costos de transacción, es decir, 1 millón menos 900. Ese es mi pasivo en el momento inicial. Y de ahí voy a aplicar el famoso modelo del costo amortizado que aplican para los pasivos financieros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba viniendo haciendo mis cálculos, haciendo mis pagos, todo. Llega la pandemia, ¿no? ¿Y qué pasa? El 31 de marzo me queda un pasivo de 915.728. ¿Qué pasa el 31 de marzo, ¿no? Confinamiento, ¿no? Las ventas bajan, ¿no? Y le pido al banco una licencia de 6 meses. O sea, ven, banco, me han mandado a confinamiento, estoy en la fase 4, no voy a poderte pagar, ¿no? Y el banco le dice, ok, te voy a dar esta licencia de 6 meses, ¿no? Pero los intereses te los voy a seguir manteniendo bajo la misma tasa, ¿no? 9%, ¿ok? Y los intereses que no te he cobrado entre abril y septiembre, que son los 6 meses que te estoy dando de licencia, ¿no? Entonces los voy a, digamos así, no se van a devengar, ¿ok? Y el plazo del préstamo sí, lo que va a hacer es, te lo voy a prorrogar. Ya no va a vencer el 31 de marzo de 2024, sino que va a vencer el 30 de septiembre de 2024, ¿ok? Pero eso sí, hoy me tienes que pagar 5.000 soles de costos de transacción, de refinanciamiento, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ok, acepto esas condiciones. Yo traigo a valor presente estos nuevos flujos, ¿no? Incluyendo el plazo de extensión, y los traigo a la misma tasa, el 9%, y me da que este nuevo valor traído a valor presente es 865.127, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Yo tenía en libros 915 con el primer o las primeras condiciones del contrato, y ahora tengo el mismo contrato pero con otras condiciones, y ese valor razonable o ese valor del pasivo es de 865.127. La pregunta es, ¿el cambio será sustancial o no sustancial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pasará la prueba del 10% o no? Entonces, comparamos la diferencia, ¿no? Entre, obviamente, los 915, ¿no? Con los 865, ¿no? Voy a hacer la comparación. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Comparo y además voy a sumar estos costos legales que voy a pagar, ¿no? Porque yo le voy a, en la renegociación, ha habido un pago de 5.000 soles al banco y me da un valor total de 870.000. Esta diferencia me da 45.601, que comparándolo esto con el préstamo original, la diferencia me da el 4.98. En este caso, no es una modificación sustancial, pero eso es desde el punto de vista cuantitativo. Hemos dicho que cuando es menos del 10%, no analizo solo lo cuantitativo, tengo que verificar también lo cualitativo. ¿Y lo cualitativo qué me dice? Me dice, oye, ¿ha habido un cambio en moneda? No, sigo manteniendo el préstamo en soles. ¿Ha habido un cambio en la tasa? No, sigue siendo la tasa 9%. ¿Ha habido algún cambio significativo en algún indicador? No sé, un covenant, algo, ¿no? Ok, entonces simplemente no es una modificación sustancial. ¿Qué va a pasar? Que cuando no es una modificación sustancial, el valor en libros que yo tengo contabilizado lo voy a ajustar, ¿no? Lo voy a ajustar y lo voy a llevar al nuevo pasivo, que eran los 865.000. Y esa diferencia, ¿no? Lo que me dice la norma, esa diferencia que hay entre el pasivo que tenías y el nuevo pasivo, se va a reconocer como parte de un ajuste al mismo y lo voy a amortizar a lo largo del plazo cuando vuelva a hacer la nueva medición a costo amortizado. ¿Qué hubiera pasado si la variación hubiera sido más del 10%? Si la variación hubiera sido más del 10%, la modificación era sustancial y lo que tenía que hacer es
dar de baja al pasivo antiguo y reconocer el nuevo pasivo, ¿no? Y cualquier diferencia, reconocerla de manera inmediata en el resultado del ejercicio como una ganancia o pérdida. Es lo que hicieron nosotros. Entonces, este test del 10% como que ha traído nuevamente, fue traído a colación porque, como repito, esto ya estaba en la NIC 39, sino que no se le da mucha importancia. Pero con este tema de la pandemia, con estas renegociaciones que ha habido de deudas, pues se ha traído a colación y se han hecho algunas precisiones para que se puedan aplicar. El otro punto estaba referido al tema de NIF 16, los incentivos de arrendamiento, ¿no? Como ustedes saben, esta norma NIF 16 entró en vigencia el 1 de enero del 2019 y hubo un cambio en la contabilización de los contratos de arrendamiento para el arrendatario. El arrendatario ya no reconoce ni arrendamiento financiero ni arrendamiento operativo. Todos son arrendamientos, ¿no? Y obviamente reconoce un activo por derecho en uso, reconoce un pasivo por arrendamiento. Este activo se deprecia ya sea a lo largo del contrato o en función a la vida útil, dependiendo de si me quedo con el activo o no me quedo con el activo. Y este pasivo se va a incrementar para reconocer el pasivo, pero se va a disminuir para reconocer los pagos. ¿Ok? Ese era el cambio de la NIF 16. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó el año pasado? El 2020, ¿no? ¿Qué ocurrió? Nos mandaron a todos a nuestras casas, no solo acá en Perú, sino a nivel mundial en muchos países. Entonces, obviamente, ¿qué pasaba, por ejemplo, aquellas empresas que tenían sus locales en centros comerciales? O sea, el centro comercial cerró y no entraba nadie. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué pasa ahí? ¿No? Yo tenía un contrato, yo venía pagando, ¿no? Un importe, ¿no? Ahora, puedo que tenga plata y puede haber continuado de pago, ¿no? Pero va a llegar un momento en que obviamente no voy a tener fondos y ya no voy a tener de dónde pagarle el alquiler. Entonces, ¿qué es lo que hizo el IASBI? El IASBI se reunió de manera rápida y lo que hizo es, mira, vamos a aplicar o vamos a establecer una solución práctica al respecto. Cuando hay una modificación al contrato, ¿no? Hay una serie de ajustes que se tienen que hacer, porque ajustas el activo, ajustas el pasivo, ajustas la depreciación, ajustas el gasto por interés, ¿no? Cuando hay una modificación al contrato. Entonces, todos los países iban a ver o todos los países tenían este perjuicio de los contratos de arrendamiento producto de la pandemia. ¿Qué es lo que hizo el IASBI? Dijo, bueno, vamos a incluir una solución práctica para que las empresas eviten hacer recálculos. Imagínense, si es un contrato, no hay problema, ¿no? Es algo sencillo. Pero imagínense aquellas empresas que tienen miles y miles de contratos. Yo el otro día tuve la oportunidad de hacer un cliente donde tenía 120 contratos de arrendamiento. Imagínense hacer el cambio a cada uno de los 120, porque cada uno, no todos empiezan en la misma fecha, ¿no? Tienen diferentes condiciones y todo lo demás. Imagínense, era una empresa que más o menos tenía, porque tenía locales por todo el Perú, ¿no? Pero imagínense otras empresas que tienen miles y miles de contratos. Entonces, ¿cómo iban a aplicar eso? Entonces, lo que dijo el IASBI es, no, apliquemos una solución práctica en la cual simplemente, si se cumplen 4 condiciones, estamos frente a esta solución práctica y te olvidas de modificar activos, pasivos, depreciación y gasto por interés, ¿no? Pero me tienes que cumplir las 4 condiciones. ¿Ok? ¿Cuáles son estas 4 condiciones? Que la concesión, ¿no? O el beneficio sea producto de una consecuencia del COVID. Segundo, que esos pagos sean menores a lo que normalmente venías pagando o con periodos de gracia. Tercero, que la reducción de estos pagos afecte incluso los pagos hasta el 30 de junio del 2021. Y tercero, que algún cambio sustancial en otros términos y condiciones del contrato no se dé. No me modifiques ninguna otra cláusula del contrato. Si cumplen las 4 condiciones, aplicas la solución práctica. De lo contrario, regresa a la norma antigua y considéralo como una modificación al contrato. Para que se pueda entender. El arrendatario celebra un contrato por una tienda en un centro comercial con B, ¿no? El 1 de enero de 2019 por 3 años. Los pagos son de 100 soles por mes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Traigo valor presente esos 36 pagos, ¿no? De 100 soles. En este caso no hay una tasa implícita, uso la tasa incremental del 5%, ¿no? Y ocurre que
viene la pandemia, ¿no? Yo sigo pagando, ¿no? Pero ya llega un momento en que no puedo más, ¿no? Entonces el 1 de julio tengo un pasivo reconocido en mi estado financiero de 1.738.000. ¿Y qué es lo que le digo al arrendador? Oye, ¿sabes qué? Dame concesiones en el contrato. Y me las da. ¿Qué es lo que hace el arrendador? Lo que me dice, ok, ¿sabes qué? No me vas a pagar ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre del 2020, ¿no? Y esos 300 te los amortizo, ¿no? Desde octubre 2020, ¿no? Hasta septiembre 2021. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Mi cuota ya no era de 100, sino se convierte en una cuota de 125. ¿Qué es lo que hago? Nuevamente recalculo al momento de la modificación del contrato, ¿no? El pasivo que tenía. Entonces, porque recuerden que yo había calculado un pasivo por 100. Ahora mi pasivo ya no me quedan por 100, me queda por 125 y algunos periodos de gracia de 3 meses. Entonces, ¿qué me dice la norma? A ver, ¿puedes aplicar la solución práctica o no? Veamos. ¿Este cambio es producto del COVID? Sí. Se ha producido una modificación, perdón, se ha producido una reducción al contrato, producto del COVID, sí. Se han modificado los pagos que van hasta el 2020, incluso hasta junio de 2021, sí. Ok, ¿has modificado alguna otra cláusula del contrato? No. Ok, entonces cumple las 4 condiciones, aplica la solución práctica. ¿Qué hago? Comparo el pasivo que tengo en libros con el nuevo pasivo y cualquier diferencia la reconozco de manera inmediata en el resultado del ejercicio. Antes, si no hubiera establecido esta solución práctica, esta diferencia lo que hacía era modificar el activo, modificar el pasivo, incluso modificar depreciación y modificar gasto por interés. Hoy, con esta modificación, solo cualquier diferencia la reconozco de manera inmediata en el resultado del ejercicio. La diferencia que hay entre esta solución práctica y la modificación propiamente del contrato es que, por ejemplo, si yo aplico el recurso práctico, ¿no? No hay efecto en la tasa de descuento, no hay efecto en el activo derecho de uso, ¿no? El pasivo con ordenamiento hay una variación y cualquier efecto se reconoce de manera inmediata en el resultado del ejercicio. Sin embargo, si no hubiera aplicado esta solución práctica al IASB, lo que hubiera pasado es que tenía que reducir el pasivo, revisar nuevamente la tasa de descuento, reajustar el activo por derecho en uso y no había efecto en resultados, salvo que tenga que hacer la modificación de la depreciación y el gasto financiero ya contabilizado. Y por último, la NIC 41, valor razonable, en el cual obviamente incluye un efecto de flujo de efectivo para financiar los activos biológicos después de la cosecha, ¿no? Simplemente lo que se está haciendo es incluir ciertos conceptos o precisiones al respecto, ¿no? Cambios importantes que se han dado en el 2021, uno de ellos es algunos cambios a las tasas IBOR, ¿no? La tasa de referencia, que va a tener implicancias cuando las empresas contraten derivados, porque los bancos, que son los que por lo general negocian con los derivados, ¿no? Usan como referencia esa tasa LIBOR, ¿no? Entonces, hay una serie de cambios que se han visto. Los proyectos de cambio, como les comentaba, en junio de este año, el IASB está proponiendo modificar la NIF 14 respecto a los activos y pasivos de contratos regulatorios, ¿no? Y lo que ha hecho el día de ayer es poner a disposición un comentario, una modificación nuevamente a la NIF 16. Como habíamos comentado, el cambio era solo por pagos hasta el 30 de junio del 2021, ¿verdad? Con lo que está haciendo ahora en este proyecto de modificación es extender esta modificación ya no para los pagos del 30 de junio de 2021, sino que vayan hasta el 30 de junio del 2022, ¿no? Y esto es lo que ha sacado el día de hoy el IASB, ¿no? Una modificación a la NIC 8 respecto a lo que es una estimación contable, que es una definición de una estimación contable, algunas precisiones a la enmienda y algunas revelaciones respecto a temas de políticas contables, ¿no? Una enmienda que se ha hecho a la NIC 1, ¿no? Para precisar algunos conceptos al respecto, ¿no? Esto es lo que quería comentarles desde el punto de vista contable y me quedan 3 minutos. Voy a explicar de manera rápida algunos temas tributarios que seguro ya los conocen ustedes, ¿no?
Hubo un cambio en temas tributarios, se dio en diciembre de 2020 la ley 31.104, en la cual el DITAN del año 2020 ahora se puede presentar la devolución, y esta devolución tiene que hacerse en 30 días hábiles a más tardar, ¿no? Con abono en cuenta. Ya no, digamos así, como se seguía el procedimiento normal, ¿no? Y algunas precisiones respecto a la aplicación de este DITAN contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Algunas precisiones que se han hecho. Después, en la ley 31.105 y la ley 31.106 se modificaron, o mejor dicho, se han prorrogado hasta diciembre de este año las vigencias de determinados beneficios y exoneraciones tanto al IGB como a renta, ¿no? Si nos vamos al tema de renta, las exoneraciones las encontramos en el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta, que algunas vencían en el 2020, bueno, se han prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Aunque había justo habido un fallo, una sentencia del Poder Judicial, ¿no? Sobre algunas exoneraciones a las universidades, ¿no? Les soy sincero, no he visto el fallo completo, espero revisarlo en la noche. Cualquier duda, cualquier comentario después se los haré llegar en este caso. ¿Ok? Y el tema de las exoneraciones al impuesto general en las ventas, ¿no? Respecto al tema de la devolución del IGB, la exoneración del IGB a la emisión del dinero electrónico, y las exoneraciones que sí están comprendidas en el apéndice 1 y 2 del artículo 7 de la ley del IGB, ¿no? Y por último, la ley 3.1107, en la cual se hizo una precisión a este tema de los activos acelerados que se dieron el año pasado con el decreto legislativo 1488, en lo cual obviamente se indica que este régimen ya no es mandatorio, ya no es obligatorio, sino es un régimen optativo para las empresas que así lo quieran, ¿no? Y simplemente han hecho la precisión de que se excluye el tema de las máquinas, ¿no? A las máquinas tragamonedas, ¿no? Para, en este caso, este sector, ¿no? Las normas que sí tenemos y que ya estaban dadas y que entran en vigencia este 2021, el tema de los límites a los gastos financieros, que ahora es 30% del EBITDA, pero recordemos que es un EBITDA tributario, ¿ok? Se han hecho algunas precisiones a los gastos adicionales de rentas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, se han modificado algunos conceptos, ya no hoteles y restaurantes, ya no es 15, es 25 a partir del 2021, y se han incorporado estos dos conceptos, ¿no? 50% para los servicios de guía de turismo y 25% para los servicios de agencia de viajes y turismo, un poco para incentivar el sector turismo, que ha sido uno de los más golpeados producto de la pandemia, ¿no? Esta norma que ha sido muy, muy cuestionada, ¿no? Respecto a la información que se tiene que informar a la SUNAT, ¿no? O mejor dicho, que los bancos tienen que informar a la SUNAT, ¿no? Recuerden que antes era 10.000 soles, después se modificó a un 30.800, así que ya pueden regresar nuevamente sus ahorros o sus cuentas, sus saldos, mejor dicho, a sus cuentas de ahorros, ¿no? Pueden regresarlo de sus paraísos fiscales, no hay problema, chicos, así que no hay problema al respecto. Y el tema de las obligaciones, pues que han habido una prórroga hasta marzo para que en las regiones en las cuales estamos con el nivel extremo o el nivel muy alto, ¿no? Respecto a ello. Esto se ha emitido el día de hoy, este decreto de urgencia se ha emitido el día de hoy respecto a algunas medidas complementarias al financiamiento de las micro y pequeñas empresas para reducir el COVID-19. Y nada, es lo que tenía para conversar con ustedes. Perdonen que haya